Prepárate para presenciar lo imposible. Un miembro de un culto fumador desafía toda lógica y destroza a peleadores de peso welter en la UFC. Sí, leíste bien. Carlos Prates, con un cigarro en la mano y una determinación inquebrantable, no solo supera obstáculos, sino que deja en ridículo a los mejores del octágono. Acompáñalo en esta historia que desafía las reglas del deporte y la realidad misma. ¿Es talento puro, resistencia sobrenatural o acaso el poder secreto del humo sagrado? Descúbrelo ahora. Pero antes, suscríbete. Carlos Prates nació en una pequeña comunidad rural de São Paulo, Brasil. Desde niño siempre fue conocido por su espíritu indomable y su inclinación por las peleas callejeras. Sin embargo, lo que realmente lo distinguió fue su adhesión a un culto de fumadores, una agrupación excéntrica que creía en la meditación a través del consumo de tabaco. A pesar de las críticas y el estigma asociado a su estilo de vida, Carlos nunca permitió que eso interfiriera con su verdadero sueño: convertirse en un luchador profesional de artes marciales mixtas. Con una determinación férrea y una ética de trabajo inquebrantable, Carlos entrenó incansablemente, combinando técnicas tradicionales de combate con métodos poco convencionales adquiridos de su culto. Su dedicación y esfuerzo rindieron frutos cuando comenzó a participar en torneos locales de MMA. Carlos pronto llamó la atención de los cazatalentos gracias a su resistencia extraordinaria y su capacidad para noquear a sus oponentes con una precisión asombrosa. Con el tiempo consiguió un lugar en competiciones de mayor envergadura, enfrentándose a luchadores de peso welter de la UFC. Lo que hacía único a Carlos no solo era su habilidad en el ring, sino también su actitud despreocupada y su constante cigarro en la mano, incluso durante los entrenamientos. Esta imagen inusual lo convirtió en una figura intrigante y polarizante en el mundo de las MMA. Muchos cuestionan su estilo de vida, pero Carlos demostraba una y otra vez que su enfoque poco ortodoxo no afectaba su rendimiento, sino que, de alguna manera, lo fortalecía. Antes de empezar en las MMA, Carlos Prates practicó Muay Thai y Jiu-Jitsu, pero fue en el Muay Thai donde debutó en torneos locales. Su primera pelea fue en 2013 en el Grand Prix América. En los primeros minutos, Sao intenta dominar con su agresividad, lanzando una serie de ataques rápidos. Sin embargo, Carlos mantiene su defensa sólida, bloqueando y esquivando con destreza. A medida que avanza la pelea, Carlos empieza a tomar el control, utilizando su técnica y estrategia para desgastar a su oponente. Al final del combate, los jueces deciden unánimemente a favor de Carlos, otorgándole su primera victoria. Mientras seguía demostrando de lo que estaba hecho, en cada torneo, Carlos Prates luchó en el Patong Boxing Stadium en Phuket, Tailandia, donde enfrentó a Joelada Trocada, dejando un momento impresionante que lo pondría en la mira del mundo del Muay Thai. Desde el primer campanazo, sus movimientos eran rápidos y precisos, combinando técnicas de Muay Thai con una destreza inigualable. Joelada intentó tomar la iniciativa, pero Carlos estaba preparado. Bloqueó cada ataque con una defensa impecable y contraatacó con golpes devastadores. La pelea alcanzó su clímax en la segunda ronda. Carlos, aprovechando una abertura, lanzó una rodilla voladora que dejó a Joelada aturdido y que lo envió a la lona. Al pasar los años, luego de cada demostración impresionante, participaba en eventos cada vez mayores e importantes. El 28 de abril de 2018, durante el evento Phoenix 7 en Phuket, Tailandia, Carlos Prates se enfrentó a Jacob Thomas Ginter. Carlos comenzó la pelea con una defensa sólida, bloqueando los ataques de Jacob y respondiendo. Still walking forward. Oh, that got through. There's a lot of pop on that as well. Big right hand. Left. He caught it. What's he gonna do? A medida que avanzaba el combate, Carlos encontró oportunidades para lanzar combinaciones de golpes y patadas potentes que comenzaron a desgastar a Jacob. Carlos Prates from Italy. A lot more aggressiveness here.
Backing Carlos into the corner. Carlos with an open. En la segunda ronda, Carlos aprovechó una abertura y lanzó un rodillazo al cuerpo. El impacto fue devastador y Jacob cayó aturdido por el golpe. Intentó recuperarse, pero le fue imposible volver a ponerse de pie. El árbitro detuvo la pelea y dándole la victoria a Carlos Prates. Huge body rip, goes up top. Oh, what a knee! Shot, oh no. 8 countdown. Oh wow, he is an excruciating pain. That was the same side that was red. That's the same side he's been tapping. Luego de varias victorias relevantes, su increíble potencial llamó la atención de la One Championship. El 25 de abril de 2019 hizo su debut Carlos Prates contra Gunther Kalunda. Gunther, conocido por su agresividad y fuerza bruta, lanzó una serie de ataques iniciales que parecían imparables, pero Carlos, con la calma de un guerrero experimentado, esquivaba y bloqueaba cada golpe con una precisión asombrosa. He understands that in order to beat shoulder. He's looking for it again. He missed that time, but he clearly sees the advantage. Opponent quite like Prates. So you can see what Prates is doing. He's trying to go up high now. A medida que avanzaba la pelea, Carlos comenzó a contraatacar con una serie de golpes y patadas que dejaron a Gunther tambaleándose. But because the legs are so high, it makes the height difference seem so gigantic. But it's only 3. But he's very aggressive everywhere. Judo black belt, isn't he? Oh, that trip, beautiful done. Potentially dangerous. Kalunda won't want any of that, and not surprising. La segunda ronda fue la cúspide del combate. Carlos, con una mirada decidida y feroz, lanzó un rodillazo devastador al cuerpo de Gunther a los 4:45 minutos de la ronda. La multitud estalló en aplausos mientras Gunther caía a la lona, incapaz de continuar. Deep kick to the center of the body there. Or knee to the stomach. Last half minute of Able to keep this match on the feet. That body kick. Oh no. no, what's going on there? Oh! Did he take a punch to the body and then lifts the knee up? Just that little short knee. Tras ese impresionante debut, su recorrido por la One Championship lo llevó a la pelea el 20 de junio de 2019. Carlos Prates contra Gadzhimurad Abdullaev. Ambos luchadores comenzaron con una defensa cautelosa, evaluando las fortalezas y debilidades del oponente. Carlos empezó a conectar golpes precisos, imponiéndose ante Abdullaev rápidamente. like he's thinking a lot on the feet, see, because he wants to enter and get it down. Nice. Pero este no se quedó atrás, lanzando golpes importantes. Without those killers in Dagestan, I need to get me some Dagestani water because there is something to eat. Contests that are coming, you really ought to stick around for because Carlos, con su agilidad, evitó los ataques iniciales de Gadzhimurad con movimientos precisos y rápidos. En la segunda ronda fue más intensa, con ambos luchadores intercambiando golpes y patadas devastadoras. That's because he wants to shoot and he's thinking about that shot running through his mind. like that from the waist forward, you can make better use of the height by standing up a little. Carlos mostró una increíble resistencia y técnica en el suelo, mientras que Gadzhimurad mantuvo la presión con su fuerza bruta. Progress the position. You can see Prates tried to get the back, but now you just see that. But you see how Abdullaev, you see that, Mitch, how he's getting some momentum there. Now he's hooking around, Abdullaev, doesn't it? keeping his hands locked the whole time. Wow, this is for Abdullaev to wiggle around here. Figure four. A pesar de increíble demostración, los jueces tomaron la difícil decisión. Gadzhimurad Abdullaev fue declarado vencedor por decisión unánime, mientras que Carlos, aunque no ganó, demostró su valentía y habilidad en el ring. No contento con esa derrota, Prates volvió con más determinación y ferocidad que nunca. El 4 de diciembre de 2019, Carlos Prates se enfrentó a Joseph Luciano. Desde el primer segundo del combate, Carlos tomó el control del ring con movimientos calculados, manteniendo la presión constante. Good reversal by Prates, going to end up on very deliberate. Yeah, he's got Luciano on the back. Wow. Straight punches really took. Cada ataque parecía perfectamente orquestado, demostrando su increíble habilidad y entrenamiento. Well, it went
You know, Prates the one putting the pressure on Luciano. Not too tightly held together in front of his face, and he's being punished because of it. A mitad de la pelea, Carlos sorprendió a todos con una patada giratoria increíble que impactó a Joseph, dejándolo aturdido. La audiencia estalló en aplausos, asombrada por la destreza y rapidez de Carlos. Sin perder el ritmo, Carlos continuó lanzando patadas poderosas y golpes certeros que mantenían a Joseph a la defensiva. En la tercera ronda, Carlos mostró una resistencia inquebrantable, continuando su ataque con combinaciones precisas de golpes y patadas que dejaban claro su dominio absoluto en el ring. Joseph, aunque valiente, no pudo igualar la técnica superior de Carlos. Al final de los 3 asaltos, los jueces no tuvieron dudas. Carlos Prates ganó por decisión unánime. El 18 de diciembre de 2021, Prates continuaba dejando huella, esta vez en el evento SFT 32. La pelea entre Alan Silva y Carlos Prates. Salió con una estrategia clara y contundente. Alan Silva, con su estilo agresivo y su reputación de noquear a sus oponentes, intentó tomar la iniciativa. Sin embargo, Carlos se mostró imperturbable, utilizando su habilidad para leer los movimientos de Alan y esquivar sus ataques iniciales. A curtir tudo conosco aqui na tela da Band. Aí o Alan Silva já partindo para cima do Carlos, direto, trabalha o chute bem colocado, Carlos, o Alan Silva vem para cima. Carlos no tardó en tomar el control del combate. Con una serie de golpes precisos y bien calculados, comenzó a desgastar a Alan. Su defensa fue impecable, bloqueando los intentos de Alan de contraatacar. A medida que avanzaba la pelea, la presión de Carlos fue aumentando. A los 1:21 minutos de la primera ronda, Carlos encontró la abertura perfecta y lanzó un golpe devastador de izquierda a Alan. Este golpe fue tan potente y preciso que dejó a Alan aturdido. Na sequência responde com a direita. O Alan Silva. Sin dar tregua, Carlos siguió con una ráfaga contundente en el suelo, obligando al árbitro a detener la pelea. Carlos Prates logró un impresionante knockout técnico, sellando su victoria de manera contundente. Bate com vontade, vem com tudo pra cima. O Carlos Prates exato. Agora vai. De lado vai terminar, terminou. En esa misma liga tuvo peleas importantes, como Carlos Prates contra Tafarel Brasil, donde tras una pelea intensa y un claro dominio de Carlos, terminó ganando por KO, con un potente rodillazo a la cabeza de Brasil, quien cayó a la lona sin poder continuar. Agora vai terminar. Começa uma combinação. Carlos Prates, é o que eu comentava. Agora é com requintes de crueldade, Ivan. E agora o Mendra tá ali de olho. Ajoelhada, vai terminar. Terminou. Asegurando su victoria. Esta victoria le dio la oportunidad de enfrentarse por el título. Carlos Prates contra Charles Oliveira. Tuvo lugar el 3 de septiembre de 2022. Comenzó la pelea con su característico dominio y precisión, derribando a Oliveira con una patada baja. A vencer é proibido piscar. Oh, bom chute baixo começando ali o Prates. Luego de levantarse, ambos luchadores intercambiaron golpes y patadas, mostrando su destreza y resistencia. Claríssimo que a gente pode ver. Belo frontal do Prates. Belo chute frontal do Prates. Surpreendeu, hein? Aprovechando cada oportunidad, Carlos lanzó golpes precisos y patadas frontales poderosas que hicieron retroceder a Charles. A medida que avanzaba la pelea, Carlos Prates comenzó a tomar el control. Con movimientos rápidos y calculados, lanzó una serie de golpes combinados con patadas giratorias que dejaban a Charles aturdido. A los 3:14 minutos de la primera ronda, Carlos encontró la oportunidad y con un potente jab derecho derribó a Oliveira. Al instante, el árbitro detuvo la pelea, declarando a Carlos como ganador por nocaut, quien había logrado no solo vencer a un oponente formidable, sino también consagrarse como el nuevo campeón de peso medio del SFT. Ao mesmo instante. Oh! Entrou direita, sentiu! Entrou à direita, sentiu! Vai terminar! Uma mão direita firme! Luego de una increíble victoria contra Eduardo Ramón, con un impresionante rodillazo a la cara, 1-2 now for Prates. Laser focus. Oh! Oh my God! Carlos llegó al Dana White Contender Series. Carlos Prates contra Mitch Ramírez. Prates mostró de lo que estaba hecho. Con una confianza inquebrantable y una estrategia impecable,
Carlos comenzó a dominar la pelea desde el primer segundo. Starting to be a technician here. Sus golpes eran rápidos y precisos, cada uno calculado para desgastar a Mitch. A medida que la pelea avanzaba, Carlos mostró una habilidad impresionante para esquivar y contraatacar, manteniendo a Mitch siempre a la defensiva. Mitch también tuvo sus momentos importantes, conectando algunos golpes y llevando la pelea al suelo. El momento culminante llegó a los 2:45 minutos de la primera ronda. Carlos encontró una abertura y lanzó un golpe recto sencillo pero perfectamente colocado al rostro de Mitch, que lo dejó sin aliento y fuera de combate. Earlier this time. Oh, the left staggers him. And my goodness. Después de la pelea, Dana White, el presidente de UFC, no pudo contener su emoción. Elogió a Carlos, destacando su habilidad, precisión y la increíble violencia de sus combos. Carlos Prates llegó a la UFC y llegó con todo. Carlos Prates se enfrentó a Trevin Giles el 10 de febrero de 2024. Desde el primer campanazo, ambos luchadores mostraron respeto mutuo, manteniendo la distancia mientras evaluaban las fortalezas del oponente. Carlos comenzó con una defensa sólida, bloqueando los ataques iniciales de Trevin y lanzando golpes precisos para desgastar a su rival. Trevin intentó imponer su ritmo conectando varios golpes importantes, pero Carlos también respondía con combinaciones rápidas y efectivas. En la segunda ronda, a los 4 minutos y 3 segundos, Carlos encontró la oportunidad perfecta. Con una velocidad asombrosa, lanzó un gancho izquierdo directo a la cara de Trevin Giles. El impacto fue devastador, dejando a Giles aturdido y cayendo a la lona. Las victorias en UFC no paraban. Carlos Prates se enfrentó a Charles Radke el 8 de junio de 2024. Carlos comenzó a desgastar a Radke, quien intentó mantener la presión pero no pudo igualar la destreza de Carlos. A medida que avanzaba la pelea, Carlos lanzó una combinación de golpes que dejaron a Radke tambaleándose. El momento decisivo llegó a los 4:47 minutos de la primera ronda, cuando Carlos conectó un devastador golpe con la rodilla al cuerpo de Radke, dejándolo fuera de combate. La actuación de Carlos fue tan impresionante que ganó el premio a la actuación de la noche. Una vez más, Carlos le demostró al mundo de la UFC que se estaba volviendo de los mejores. Esta vez, Carlos Prates se enfrentó a Li Jingliang en el evento UFC 305 en Las Vegas. Desde el primer campanazo, Carlos Prates, ya conocido como The Nightmare, demostró por qué su apodo es tan temido. Con una confianza inquebrantable y una estrategia impecable, Carlos respondía con una serie de golpes precisos y patadas poderosas que hicieron tambalear a su oponente. Ambos luchadores intercambiaban golpes feroces en la segunda ronda, pero la técnica y la precisión de Carlos eran insuperables. En un momento culminante a los 3:29 minutos de la segunda ronda, con una velocidad asombrosa y una ejecución impecable, lanzó una combinación de derecha e izquierda a la mandíbula de Li Jingliang. El impacto fue brutal, dejando a Li aturdido y sin poder continuar. El árbitro detuvo el combate y Carlos Prates fue declarado vencedor por nocaut. Hemos sido testigos de la increíble trayectoria de Carlos The Nightmare Prates, un luchador que ha conquistado el mundo del MMA con su habilidad, precisión y tenacidad. Desde sus devastadores caos hasta su ascenso en el UFC, Carlos ha demostrado que es una fuerza imparable en el octágono. Su dominio sobre algunos de los mejores pesos welter del UFC es una prueba de su dedicación y talento. Si te ha gustado esta increíble trayectoria sobre Carlos Prates, te invitamos a explorar más sobre las fascinantes vidas y knockouts de otros grandes atletas que dejaron su huella en la historia del MMA.
Así que no olvides suscribirte y activar la campanita.